es Pedro, y sobre esta piedra edificaré, edificaré, edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Empezamos una nueva semana. Llegamos a 29 de junio, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo apóstoles, en la solemnidad, mejor dicho. Estamos de solemnidad en la iglesia. Pedro y Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas, si así lo queremos ver. La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su apostolado, pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en su amor fervoroso a Cristo. Pedro dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo, por su parte, dice: para mí el vivir es Cristo. Ambos derramaron su sangre en Roma en estas fechas. Pedro en el año 64 y Pablo en el año 67. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos dos grandes santos apóstoles, que son como las dos rocas de nuestra iglesia, San Pedro y San Pablo apóstoles. De hecho, San Pedro se llamaba Simón, y Jesús, cuando cambia su corazón, cuando sigue al Señor, cuando tiene una auténtica conversión, un encuentro vivo y verdadero con Jesús, le llama Kefas, piedra, roca, Pedro. Y a Saulo, era un fariseo, recordemos, cuando se encuentra con Jesús, un encuentro vivo y personal con Cristo, le llama Pablo, aquel que es misionero, el apóstol de los gentiles. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos grandes apóstoles. Hoy pedimos por la audiencia de Radio Estrella, por aquellos que tienen una gran fe y devoción a San Pedro y San Pablo apóstoles, por aquellas comunidades que tienen su fiesta patronal hoy. San Pedro Zacatepeques, municipio de este departamento, también pues allá en San Marcos, San Pedro Zacatepeques, San Marcos, y así grandes fiestas que hay en diferentes lugares. San Pedrito en la zona 5, seguro que hoy, ¿verdad? Y así diferentes lugares que llevan el nombre de San Pedro. Pidamos al Señor por estas comunidades. También aquí en nuestra parroquia, dando gracias por el sector San Pedro Apóstol de nuestros 16 sectores. Hoy es la fiesta patronal de estos hermanos, pidiendo a Dios bendiciones para sus miembros, comunidades, para los grupos de este sector. También por David Rodríguez y Fuentes, dando gracias por haberle permitido un año más de vida. Pide Juanita Rodríguez de Ballesteros, Teresa Amparo Reyes de Urizar, dando gracias a Dios por permitirle cumplir 60 años de vida. Pide su hija Brenda Urizar. Familia Pishtun Zabán, da gracias por las bendiciones recibidas. Familia Vega Caal, por las bendiciones recibidas. René Guerra, gracias a la Santísima Trinidad por un año más de vida. Familias Vega Caal, Cochón Vega, Vega Fuentes y Vega Semet, dando gracias por las bendiciones recibidas. También el sector 6 Santo Tomás, Nuestra Señora del Rosario, esta comunidad que está en el novenario a Santo Tomás Apóstol, dando gracias por su fiesta patronal. Oramos por todos los participantes a esta consagración de la Virgen María con el método de los 33 días de San Luis María. Que el Señor bendiga y anime estas reflexiones a seguir adelante, dando gracias a Dios por la vida y la pronta recuperación de don Abel Calderón, Marina Rodenas por su salud, Erasmo Marcelino Gutiérrez también pidiendo a Jesús sacramentado por su salud, Blanca Morales por su salud, la señora Eva de Valenzuela, la familia Sinibaldi Valenzuela, por las personas que están necesitadas también en esta familia del amor de nuestro Señor y de su salud. También Eric Estuardo Ballesteros Salazar pidiendo a Jesús sacramentado por su salud. Pide Juanita Rodríguez de Ballesteros, sí, por todos los enfermos, por el niño Matías, por Jennifer su madre,
y también por aquellos que están en un hospital, los enfermos, aquellos enfermos que se encuentran con un estado de salud muy crítico, los que están en un intensivo, los que están siendo asistidos, aquellos enfermitos que sabemos que están pasando esta enfermedad, esta pandemia, se han contagiado, que Dios les anime, bien estén en su casa, en un hospital, oramos por ellos, que tú, Señor, tengas misericordia, que por intercesión de estos grandes santos apóstoles les regales la salud que tanto necesitan. Por el personal médico y de salud, sabemos que están cansados de luchar contra esta pandemia, pero seguimos orando para que el Señor permita que sigan en esa lucha, en esa batalla. También oramos hoy por Víctor David Guerra Barrientos, 23 años de fallecido, rogando al Señor por el eterno descanso de su alma. Marcela Soto, 3 años de fallecida, por el eterno descanso de su alma. Gavino Rachón, 40 días de fallecido, por el eterno descanso de su alma. Su familia lo recuerda también por el Día del Padre, aunque ya pasamos un poquito de tiempo. Felicito Anselmo Jacob, 9 días de fallecido, por el eterno descanso de su alma. Pide su esposa e hijos. Ricardo Reyes, el día de ayer fue llamado a la presencia del Señor. Pide familia Reyes Hernández por el eterno descanso de su alma. José Manuel Alvarado Alberto en su novenario. Celeste Aida del Rosario Estrade Castro Conde de la Riva en su novenario. También por don Diego Carrillo, por cumplir 31 años de su fallecimiento, por el eterno descanso de su alma. Por su hijo, por sus quebrantos de salud. Braulio Morales Dolores, por cumplir 11 meses de su sensible fallecimiento. Por su eterno descanso pide su nieta Wendy y su familia. Salvador de León, rogando al Señor por su eterno descanso, y María Girón por su eterno descanso. También por aquellos hermanos nuestros que han sido llamados a la presencia de Dios por esta pandemia, que el Señor les permita el descanso eterno. Vamos pues juntos a invocar el nombre de nuestro Señor diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, les invito para que con humildad reconozcamos que somos pecadores y le pidamos perdón a nuestro Señor. Con un corazón sincero y arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo,
concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra. Te voy a... En nombre de Jesús, camina. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Durante la fiesta de los panes ácimos, después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 turnos. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces estaban las manos, se le cayeron. El ángel: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: póngame. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Y le pareció que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron por la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de que lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de todo cuanto que me hiciera. 33 vamos a contestar: el Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra de su pueblo al escucharlo. El Señor me libró, de todos mis temores. Proclamemos al Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores.
de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo me espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 16 y versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy cordial a las personas que siguen la transmisión de esta Santa Eucaristía a través de Radio Estrella y de los medios digitales, especialmente de las redes sociales. Dios los bendiga. Hacemos la transmisión por el Facebook Live, Radio Estrella 89.3 FM, Parroquia Jesús Obrero Buen Pastor, y mi fanpage, Padre Robertson Rodríguez. Bien, estamos en esta solemnidad, San Pedro y San Pablo, apóstoles. Y bueno, valdría la pena darnos cuenta cómo la presencia de Dios influyó en sus vidas, así como se oye. La presencia de Dios en sus vidas. Esto es lo que a mí me encanta de la lectura de hoy. Al hacer la meditación de la lección divina en torno a estos textos,
me daba cuenta de algunas reflexiones que son muchas, pero voy a tratar de hacer síntesis, de solo darles unos breves pensamientos que nos pueden ayudar sobre el texto, los textos de este día. Para empezar, ¿usted cómo amaneció? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo está su corazón? ¿Contento, alegre, feliz, en paz? ¿Tiene alguna tribulación ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro que necesita curar? ¿Qué hay ahí adentro que necesita cambiar? ¿Qué tiene que ofrecerle a Jesús? Ofrézcale eso que usted lleva en su corazón. Porque eso hizo Pedro. Imagínense aquellos hombres. Pedro era un jefe de familia. Pedro era un jefe de los pescadores. Estaba al tanto de los que estaban pescando en el mar de Galilea. Pablo, pues no digamos, estaba en la escuela rabínica, era un fariseo de renombre. Pablo, acuérdese cuando mataron al protomártir San Esteban, a los pies de un joven Saulo dejaron sus mantos, dice el libro de los Hechos. Muy bien, Pablo, o Saulo en aquel tiempo, Simón en aquel tiempo, cuando era pescador Simón, cuando era fariseo Saulo. Bueno, ¿qué conquistó el corazón de aquellos hombres? Un pescador, un hombre tosco, un hombre fuerte, un hombre de experiencia en el mar, un lobo de mar, digamos de verdad. Y Pablo, un hombre de espada, también. Recuerde que se le representa con una espada a San Pablo, ¿verdad? Acuérdese por la palabra, ¿sí? Espada de doble filo. Acuérdese por Pedro con las llaves, el texto de hoy, Mateo 16, 18. Esos signos, ¿verdad? Pablo entonces un hombre fuerte, persiguió a los cristianos también. Mató muchos cristianos, Pablo. Me encarceló muchos cristianos. ¿Y por qué ese hombre que estaba tan decidido decide cambiar? Porque su corazón y su mente se transforman. ¿Por qué Pedro, aquel pescador que tenía toda su vida hecha y sus seguridades en el tema de la pesca, por qué tuvo que cambiar? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que cambiar. El Señor nos invita a tener otro proyecto. El Señor te va a dar un nuevo proyecto de vida y por eso es necesario cambiar. Cambiar de vida, cambiar de actitudes. Por eso de Simón se pasa a Pedro, de Saulo se pasa a Pablo. Cambiemos. Todo el tiempo debemos de estar en un constante cambio. Y por eso es que le pedimos al Señor que nos ayude a enamorarnos. Pedro se enamoró de Jesús. Pablo se enamoró de Jesús. Le voy a preguntar algo a usted. Discúlpeme usted, pero no es que yo me meta chute en su vida, ¿va? No. A ver, ¿cuántos pecados usted piensa que ha cometido en su vida? ¿Cuántos errores ha cometido? Dígamelo. Póngase a pensar. ¿Cuántas veces ha defraudado a Dios? ¿Cuántas veces lo ha rechazado o le ha dado la espalda? Cada uno sabe sus pecados. Cada uno sabemos nuestros males. Cada uno somos testigos principales de nuestra realidad. ¿Cuántas veces le ha dado usted la espalda a Jesús? Dice el texto, los textos bíblicos nos dicen, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Exacto, 3. Bueno, pero esas son las que dice el texto. ¿Cuántas veces más no lo negaría? Seguramente que muchas. ¿Cuántas veces negaba Pablo a Jesús? Muchas. No quería a los cristianos. Ese Jesús no existe y andaba persiguiéndolos. ¿A cuántos no encarceló? ¿A cuántos no mató? ¿Cuántas veces negó Pablo a Jesús? Muchas. Y hoy la palabra nos invita a darnos cuenta de que estos dos grandes santos apóstoles confiaron en Dios, en Jesús. Y por eso, si usted ha defraudado alguna vez a Jesús, usted arrepiéntase, pida perdón y siga adelante. No se quede en el pasado. El pasado nos puede condicionar o determinar. ¿Qué significa? Que podemos sentir todavía hoy el peso del pasado y no nos deja avanzar en nuestra conversión porque nos quedamos en el pecado, en aquel puntito negro que cometimos ahí atrás, sin darnos cuenta que Dios nos tiene un estado de gracia grande. El Señor nos perdona, el Señor nos abraza, el Señor quiere sanar corazones. Hoy en la fiesta de San Pedro y San Pablo, como Jesús sanó a San Pedro, como Jesús sanó a San Pablo, nos quiere curar. ¿Y en qué momento Jesús sanó a San Pedro? Recuerde aquella escena, San Juan: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Ah, lo amaba. El Señor sanó el corazón de Pedro.
Cuando Pablo se quedó ciego entrando a Damasco persiguiendo a los cristianos, tuvo un encuentro vivo y personal con Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues, Maestro, Señor. El encuentro con Jesús siempre marca la vida, siempre te da una pauta, una oportunidad para ser una mejor persona. Empieza a ser hoy una mejor persona. No esperes a mañana. Mañana tal vez ya no vas a estar. No esperes a que pase esta pandemia. Hoy te está dando la oportunidad el Señor Jesús de cambiar, de ser distinta persona, de llevar el mensaje como estos grandes santos apóstoles que regaron el mensaje en la iglesia. ¿Y por qué celebramos a estos grandes apóstoles? Porque el Señor Jesús los dejó como columnas vertebrales de la iglesia. Por eso, precisamente. Hoy me llama la atención y paso al otro tema. Solo déjenme un puntito más y termino con ese otro tema. Hoy me llama la atención cómo Pedro fue apresado. Pablo también, y fue conducido a Roma, lo sabemos. Llama la atención porque hoy, aunque apresaron a Pedro, dice el texto que hoy Herodes mandó a matar a Santiago, hermano de Juan, uno de los Boanerges o hijos del trueno, lo mandó a matar. Luego apresó a Pedro, como vio que eso le gustó a los judíos, ¿verdad? Entonces quería matarlo. Y antes, dice el texto, la comunidad estaba en profunda oración. Por aquella oración y la fe de Pedro, el Señor mandó a su ángel. ¿Cuántos ángeles no tendrá usted cuando toda su comunidad ora por usted? Pida usted que la gente rece por usted. Así como este humilde servidor de Dios, junto con el Padre Clemente, les pido que oren por nosotros. Los necesitamos también. Ore usted por su párroco, por su vicario parroquial, por su sacerdote amigo, por su confesor, su director espiritual. Ore por ellos. Dice hoy el texto que la oración es fuerte. ¿Por qué? Porque la comunidad estaba en oración. Dios escuchó esta oración. Así lo dice. Y mandó a su ángel. Dios, ¿cuántos ángeles no manda para que te cubran? Tienes un ángel de la guarda. De esto, este tema lo tratamos en la iglesia. San Juan 23 amaba este tema también y manifestaba el hecho de que tenemos todos un ángel custodio. Así es. Y aparte, pues, cuando invocamos a Dios a través de San Miguel Arcángel, envía a este custodio para vencer al mal. Bueno, pues usted no tenga miedo de pedirle a Jesús que esté con usted. Ore por aquellos necesitados. Dios va a mandar a su ángel. Si el ángel liberó a Pedro de aquellas cadenas y lo hizo pasar por en medio de los soldados, si el Señor hizo pasar a pie enjuto, dice el texto del libro de el Éxodo, a Moisés, cuando se abrieron las aguas por el Mar Rojo, es decir, a pie en seco, la tierra estaba seca, ¿cuánto más el Señor no hará por sus hijos? Usted y yo somos sus hijos desde el bautismo. El Señor nos va a regalar lo que necesitamos. ¿Y sabe qué me consuela hoy? Porque le quiero contar, he tenido algunos mis achaques, ¿verdad? Con esto de mi alergia, que no es nada cómodo. Y bueno, pues hoy el texto también anima. Por lo menos a mí me consuela, me fortalece. Y sabe, hoy también dice el Salmo 33, justamente una frase que a mí me llama la atención. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Somos seres humanos y tememos. ¿Cuánto no tememos por esta pandemia? ¿Cuánto no tememos por un ser querido? ¿Cuánto no tememos porque pensamos que a nosotros se nos ha contagiado? Por un montón de cosas tememos, ¿verdad? ¿Cuánto no tememos pensando que esto no va a terminar? Pero no es así. Nuestra confianza en Dios, dice el texto. Por eso para mí es un bálsamo, es un consuelo. Y justo dice, confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado. El Señor escucha el clamor y nos libra de todas nuestras angustias. Dios provee y protege. Así que no se sienta usted triste, solo, sola, desamparada. Dios está a su lado. Fuerza en el Señor. Señor. Eso hizo Pedro. ¿Acaso que Pedro estaba triste cuando estaba allá recibiendo los azotes y lo mandaron a la cárcel? No. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo y Bernabé estaban tristes cuando los azotaron, los engrietaron y los dejaron en el calabozo. No, estaban cantando al Señor, así dice la palabra. Qué difícil es comprender estas palabras. Qué difícil cuando en mi realidad me está tocando un problema duro, cuando me está tocando una crisis, cuando me está tocando una enfermedad. Realmente ahí es bien difícil. Todos pasamos por esos momentos.
pero la fuerza de Dios está con nosotros. Dios lo ha prometido. Dios no es mentiroso, la palabra lo dice. Hay que confiar, hay que creer. Y justo les decía que terminaba, por eso nos habla de la fe, precisamente. El Señor no abandona a su pueblo, está a nuestro lado y nos da fuerzas, dice justamente la carta a Timoteo. ¿Sí? Ahí está, la segunda lectura. Les decía que terminaba con este pensamiento, el Evangelio de San Mateo. Este Evangelio se lo debería de memorizar todo cristiano. Por favor, usted memorícelo. Quiero terminar con esto. Memorices este texto del Evangelio. San Mateo 16, 18. Repita después de mí. San Mateo 16, 18. Ahí está. Y diga, después de mí, por favor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Ahí está, recuerde, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Texto base para todo fiel cristiano. Dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta roca, piedra, Kefas, voy a edificar mi iglesia. Es decir, ahí le dejó las llaves, dice el versículo 19 también. Te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso con las llaves San Pedro, el signo de las llaves. Pero ahí edifica su iglesia, en Pedro, y dice, en ti edificaré mi iglesia. No dice, en ti voy a edificar mis iglesias. Por eso usted siéntase feliz, porque pertenece a la fe que Jesús fundó. No pertenece a esos, no digo la palabra, ¿verdad? Que andan ahí haciendo un montón de bulla por todos lados. No, el Señor lo dejó en una iglesia firme, sólida. Las bases de la iglesia, Concilio Vaticano II, Dei Verbum, numerales del 9 al 11. ¿Qué es lo que dice? Las fuentes de la iglesia, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Desde ese tiempo hasta hoy, la iglesia ha sido una, santa, católica y apostólica. Lo diremos en el credo. Y por eso es que hoy, dele gracias a Dios de pertenecer a esta fe. La fe en Jesús, la fe en los dogmas de la iglesia, en los dogmas de María, en los santos, en aquellos que han sido testigos de Dios. Por eso celebramos a estos santos hoy. La fe en los sacramentos, la Santa Eucaristía que nos alimenta y nos fortalece. La fe en la unción de enfermos, aquel sacramento del cual con los sacerdotes, su servidor y el Padre Clemente hemos sido testigos, que ha llegado a tantos corazones, se han salvado tantas almas. Y el Señor nos sigue liberando del poder del mal cuando creemos en su iglesia. Oramos hoy por el Papa, la sede de Pedro. Oramos hoy por los obispos que tienen una sede particular en las iglesias particulares, lo dice el derecho canónico, es decir, las diócesis y arquidiócesis. Que el Señor les bendiga. Y usted siga sintiéndose feliz por su fe. Aprenda a dar razón de su fe. Fortalezca su fe. Recuerdo en mi clase de dogmática me decía mi profesor, si alguien dice que se quiere salir de la iglesia católica, le digo, está bien. A ver, y le hago la pregunta, ¿ya leíste por lo menos el catecismo de la iglesia? ¿O por lo menos el Concilio Vaticano? Y entonces, si ya lo leíste, ya te puedes salir en paz. Porque eso significa que has conocido bien tu fe. Pero aquella persona que dice, no, me voy de la fe, es porque está ignorante de la riqueza que Jesús mismo ha dejado a su iglesia. Así que usted forme su fe, cada día, forme su fe. Felicidades a los que celebran esta fiesta, Santos Pedro y Pablo. Hubiese querido tomarme más tiempo por la cuestión de nuestra radio, pues no podemos, pero dejamos nuestra meditación hasta este momento. Les voy a pedir ahora que ahí donde sigan la transmisión, los que puedan ponerse de pie lo hagan. Voy a hacer unas preguntas y usted responda con convicción y de manera personal. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Madre de la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos al Señor por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la iglesia presenta en la diversidad de naciones, razas y culturas,
para que su misión evangelizadora lleve al conocimiento de Cristo a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por las iglesias perseguidas o reducidas al silencio en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos para que el Señor bendiga a la iglesia en Guatemala, nos ayude a ser testigos de su fe, a crecer en la fe, esperanza y caridad. Por nuestros pastores, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos también por todos los enfermos y necesitados, los que se han contagiado en esta pandemia, que Dios les ayude. Los que se encomiendan a nuestras oraciones, por quienes hemos prometido orar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Y finalmente, óyenos. por un aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Perdón, no se me puede olvidar todos los fallecidos, los fieles difuntos. Quisiera recordar en este tiempo a las personas que de mi parroquia han sido llamadas a la presencia de Dios. Me duele, me entristece cuántas familias se han enlutado por el COVID, cuántas familias están sufriendo la pérdida de un ser querido o por otras circunstancias, pero sabemos que Dios les tiene allá gozando de un mejor lugar y que el Señor les regale el consuelo. A los familiares que están en esta tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Al Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad, Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo, y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Víctor David Guerra Barrientos, Marcela Soto, Gabino Rachón, Felicito Anselmo Jacobo, Ricardo Reyes, José Manuel Alvarado, Alberto Celeste Aida del Rosario, Estrade Castro, Conde de la Riva, Diego Carrillo, Braulio Morales Dolores, Salvador de León, María Girón. Pedimos por todas las personas que han muerto fruto de la pandemia del coronavirus. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, que conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita los pecados del mundo. Él es el sentido de la misión de San Pedro y San Pablo y de cada uno de los cristianos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Para quienes siguen la transmisión de la Santa Eucaristía a través de la radio y de las redes sociales, les invito a hacer este momento de oración para nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarles para que estén atentos a las 2:30
a un momento de adoración eucarística por las redes sociales de Radio Estrella. Y también pues animar a todos los que están celebrando hoy su fiesta patronal, que Dios les bendiga. Un abrazo desde Radio Estrella. Agradecidos con Radio Estrella por la transmisión de la misa que alimenta el alma de tantos cristianos, especialmente en este tiempo de confinamiento y de tanta necesidad. A usted le invito, si tiene la oportunidad y la bondad de colaborar con la radio, usted sabe que la radio también tiene sus necesidades. Ahí busquen en las redes sociales la manera de cómo hacer efectiva su ofrenda, que seguramente estamos cordialmente agradecidos, sin dudarlo. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a dar la bendición solemne en este día de los santos Pedro y San Pablo. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda a ejemplo suyo ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, y el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El día de mañana se transmitirá la misa desde San José Pinula. Recuerde que mañana se celebra en la iglesia de Guatemala también al padre Hermógenes López, ¿verdad? Así que esté atento también, por favor, a la transmisión de la Eucaristía que se llevará a cabo desde allá. Y los mártires de Roma celebramos en la Iglesia Universal. Hermanos, en el nombre del Señor podemos quedar en paz. Damos gracias a Dios. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.